Buenos días, bienvenidos a esta reunión del simposio Ecosisteme, proyecto sobre el Estatuto Epistemológico de las Ciencias Ambientales del año 2023, eh, que vamos a desarrollar en forma online desde Buenos Aires, Argentina, y con la participación de diversos compañeros y colegas de otros países de Latinoamérica, con el tema central, el agua, fuente de vida, que es una de las preocupaciones ambientales muy importantes en este momento, sin perjuicio de que, como siempre, tenemos las tradicionales líneas de este trabajo de nuestro grupo. Antes de comenzar, y como se nos ha pedido desde el comienzo de los luctuosos sucesos de la guerra de Ucrania, el Consejo de Gobierno de FEPAI quiere que en todos nuestros actos se inicien con un minuto de silencio por los muertos en esta guerra. Eh, de modo que les pido a todos un minuto de silencio. Muchas gracias. Y ahora, también como lo he hecho en otros años, y para reafirmar la razón por la cual desde hace varios años realizamos nuestro simposio en el Día del Ambiente, es decir, el 5 de junio, voy a leer eh, brevemente una información oficial acerca del Día Mundial del Medio Ambiente. El 15 de diciembre de 1977, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial del Medio Ambiente. La elección del 5 de junio no fue casual. Ese día, en 1972, tuvo lugar la Conferencia de Estocolmo, reunión de la ONU en Suecia, donde se trató por primera vez las cuestiones medioambientales. La idea principal de la celebración es sensibilizar a la población mundial sobre temas ambientales y las acciones que se pueden llevar adelante para proteger el mundo donde vivimos. Es, por lo tanto, mucho más que una declaración. Al final del ciclo de conferencias, la Organización de las Naciones Unidas emitió un documento que tituló Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano en 1972. En el mismo se manifestaban 23 principios para ofrecer a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio ambiente. Los recursos naturales de la Tierra deben preservarse, dice la declaración, en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación según convenga. El segundo principio. Más adelante instaba a los estados a promover textualmente la educación en cuestiones ambientales dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos. En cuanto a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, desde 1974, cada año un país es sede del Foro por el Día Mundial del Medio Ambiente. En cada oportunidad hay un eje principal sobre el que abordan las discusiones y proyectos. En cuanto al himno del Día Mundial del Medio Ambiente, se creó en el año 2013 por cuando la poeta india Abhas Kumar compuso un himno de la celebración que fue presentado durante el foro celebrado en Mongolia, en Ulaanbaatar. La canción describe a los habitantes de la Tierra como un todo sin distinguir culturas, creencias o formas de vida. Por lo tanto, siguiendo estas ideas de que cada año la conferencia oficial mundial tiene un tema, nosotros también ponemos un tema sin perjuicio de seguir trabajando otros temas. Bien, vamos entonces a comenzar con la primera mesa que corresponde al eje de las cuestiones generales o, o teóricas de este proyecto.
En primer lugar, tenemos la presentación de Bernardo Bolaños Guerra, que es profesor e investigador mexicano, con una ponencia titulada Los estudios sobre cambio climático frente a escépticos, críticos y burócratas. Te escuchamos, Bernardo. Celina, ¿podrías inhabilitarme para compartir pantalla? Sí, Por favor. ya está. Pues buenos días a todos. Les voy a hablar de un proyecto de artículo que estoy terminando para el libro. Eh, y usé esta gráfica que muestra el calentamiento en la parte de arriba y abajo la pérdida de biodiversidad. Es una imagen que está de moda porque son los dos fenómenos, los dos procesos ocurren simultáneamente. Se aumenta la temperatura y disminuye la biodiversidad. Bueno, en filosofía de la ciencia, la obra de Thomas Kuhn es muy importante y él habló de ciencia normal como una ciencia en la que los científicos resuelven rompecabezas, decimos en México, no sé si en toda América Latina, puzzles en inglés. Y sin embargo, recientemente hay críticos que han manifestado que la ciencia actual relacionada con los grandes problemas de la humanidad no resuelve de manera lúdica rompecabezas, sino que más bien es una ciencia aplicada. Y, por ejemplo, en este artículo que cito abajo, relacionado con estudios ambientales, se introduce el término de ciencia postnormal para decir lo que describió un que se refería a Newton, a Lavoisier, a Darwin, pues no existe cuando hoy se financia la ciencia para resolver problemas, porque Kuhn describe que Galileo no estaba buscando resolver el cáncer o el cambio climático o otras calamidades humanas. Por otro lado, los actuales sociólogos de la ciencia también hablan de la megaciencia, en inglés Big Science, para describir cosas que son gigantescas. Esto comienza, pues, desde luego con la carrera armamentista que llevó a la bomba atómica, pero hoy también con los aceleradores de partículas. Y yo creo que se podría decir que el cambio climático entra dentro de la megaciencia, porque también aquí están los cuatro elementos que algunos han mencionado de la megaciencia: grandes presupuestos, personal numeroso, no es solo la creatividad de Newton, de Galileo, de Darwin, aquí es de equipos gigantescos de científicos, grandes máquinas, grandes laboratorios, que también es algo presente en la ciencia del clima. Ahora que vamos a hablar del agua, algo tan importante, este mapa que están viendo viene en el sexto informe del IPCC, el grupo de la ONU, de científicos de la ONU, que avala la ciencia climática oficial, digamos, y que muestra los lugares donde se espera más sequía dado el calentamiento. Y sin embargo, esto que tranquiliza mucho a Europa del Norte, porque justo yo me enteré de este mapa la primera vez por un teórico del que voy a hablar, diciendo, bueno, no es tan grave el cambio climático, solo afecta pues al sur global. Bueno, pues en una actualización reciente del IPCC se muestra que ese mapa es una simplificación. Todo el planeta está previsto que sufra sequías más importantes, es decir, que hay un proceso de desertificación, y solo vemos en Australia ese hexágono, que sería el único espacio en donde tal vez el cambio climático no sea desertificación, solamente ahí. Esto aparece en 2023, mientras que el mapa anterior, que regreso a él, es del 2021 y era una parte, un anexo de preguntas y respuestas. Pero este es el mapa más riguroso que muestra que los modelos no siempre están de acuerdo, pero no hay ningún área, excepto una en Australia, del norte de Australia, que diga que en la que no haya algún modelo que prevea la sequía con el calentamiento global. Bueno, y también es Big Science, es megaciencia, porque, por ejemplo, este mapa
es de un artículo tratando de estudiar la migración ambiental, la migración de campesinos que por la sequía tienen que dejar sus tierras en México y van a Estados Unidos. Imagínense, usa ese artículo 1 millón de trayectorias, 140 pueblitos en México, y esto para mí es Big Science porque es un equipo importante de ingenieros, de geógrafos, estudiando la migración climática, y ahí está la referencia. Ahora, yo hablo de burócratas porque la ciencia del clima depende de diplomáticos que negocian los acuerdos internacionales, depende de autoridades que deciden a qué proyectos financiar, depende de presidentes de academias científicas que a veces dicen, no hablemos de las oleadas de migrantes porque eso va a desatar alarma y entonces no publico este artículo y este sí. Tengo un caso real que mencionaré en el capítulo de censura del presidente de la Academia de Ciencia de Estados Unidos diciendo, pues no, este resultado no me gusta, es muy alarmista, entonces no lo publico, aunque científicamente sea verificado o no haya sido refutado. Y me pregunto si algunos científicos del IPCC no caen en este burocratismo porque la ciencia es una ciencia post-normal y una ciencia megaciencia, industrial, digamos. Pero tenemos otro tipo de actores en la ciencia del clima que son los escépticos. Estos, bueno, en el caso de los negacionistas del cambio climático que dicen no hay cambio climático o no lo produce el hombre, pues se trata de pseudociencia. Algunas veces son lobistas, son gente que hace campaña pagados, son los mismos que hacían campaña a favor del tabaco, pero no me voy a ocupar de ellos porque eso no es serio. Es decir, ese tipo de negacionistas son los más endebles y fácilmente refutables. Sin embargo, hay otros negacionistas llamados soft, de negacionistas ligeros, que hablan de la pertinencia de aumentar, de hacer otras cosas, no mitigar el cambio climático, porque dicen es mejor la innovación tecnológica, es mejor el crecimiento, ser un planeta rico, aunque totalmente transformado, sus ecosistemas, aunque sea desertificado, porque siendo ricos, pues no nos importará, podremos, no sé, transformar el agua del mar en agua fresca, en agua dulce, o hay muchas ideas. Este es quizá uno de los libros más famosos de un escéptico, un negacionista soft, que es el danés Björn Lomborg. Lo que él dice es, y es a principios del 2000, hace ya veintitantos años, él cree que hay una exageración de la crisis climática y por otro lado considera que en vez de gastar dinero en apoyar a los afectados, a las víctimas del cambio climático, habría que invertir ese dinero en el progreso. Y finalmente menciono un segundo y último ejemplo de un negacionista ligero, lo que llamo, usando términos filosóficos, un escéptico, es Roger Pilke Jr., un científico del clima que llegó a acuñar esta ley de hierro de la política climática. Según Roger Pilke, cuando las políticas están centradas en el crecimiento económico, se enfrentan a las políticas centradas y se enfrentan a políticas centradas en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando chocan intereses económicos y la vocación, la intención de disminuir las emisiones y mitigar el calentamiento, es el crecimiento económico el que triunfará. A lo que se refiere Pilke es que en todas las sociedades los políticos pues responden a un electorado que es muy sensible cuando aumenta el precio de los combustibles, mientras que los ambientalistas y los científicos pues no tienen ese favor, no son favorecidos de igualmente por los políticos, y él dice hay que tomar en cuenta, eso es una ley sociológica, y por lo tanto en vez de ir contra el progreso económico habría que usarlo para combatir el cambio climático en vez de enfrentar crecimiento económico contra políticas ambientales. Él dice esto es completamente viable, pero es considerado un negacionista
porque, pues, por ejemplo, el mapa que presenté primero, él es el que dice, no es grave, pues es solo el sur el que será afectado, que además es falso. Pero hay un tercer tipo, los famosos pensadores críticos, que en nuestra región, en América Latina, están tan a la moda, tan de moda. Hay una serie de pensadores poscoloniales y decoloniales que dicen, eso del cambio climático es un problema del norte, no nos interesa a nosotros, que sufrimos la pobreza, las devaluaciones, las crisis económicas, y no creamos este problema. También hay geógrafos que dicen, en realidad hay una construcción social de esta amenaza climática, no, ellos son escépticos, o les puedo hablar más en específico en la sesión de preguntas de marxistas que dicen, pues no, el problema no es el calentamiento de la atmósfera, no nos importa. Con excepciones, desde luego, está ahí Harvey que dice, cuando yo vi las cifras de CO2, que son las más altas en 2 millones de años, pues aunque sea marxista, esto no me puede dejar indiferente. Pero muchos otros consideran que es un pseudo problema. Y finalmente, pues economistas críticos del desarrollismo, es decir, la gente, economistas heterodoxos, no ortodoxos, sino heterodoxos, que dicen, lo que tenemos que hacer es dejar de perseguir el crecimiento económico y también en este caso algunos de ellos dicen, el IPCC, los burócratas de la ciencia del cambio climático no están poniendo todos los recursos en apoyar a los pobres, a los continentes como África, menos desarrollados, y los recursos. Terminaré el capítulo porque no sé en dónde me quedé, cuando me sacó no me di cuenta, seguí hablando solo, pero lo que voy a hacer es usar el cuadro, el concepto aristotélico de ethos, el carácter, para describir estas tres figuras que identifico que son los escépticos de la ciencia del clima y los críticos, que son extremadamente críticos de los intentos institucionales, quizá burocráticos, pero pues que buscan enfrentar el problema. Y con ello busco pues encontrar las posiciones razonables frente a esto, porque parte del pensamiento llamado decolonial en realidad es suicida, es masoquista en el sentido de que, como vimos en el primer mapa que les presenté y ahora me cuesta trabajo regresar a él, los países del sur global estamos gravemente amenazados por el calentamiento global y de esta manera creer que mitigar emisiones es algo que beneficia al norte global, porque el argumento de ellos es dar más dinero para energías renovables a quien ya tiene dinero cuando África, el continente africano y varias zonas de América Latina y de Asia están subdesarrolladas. Ellos dicen, las políticas del IPCC en realidad no llevan el dinero a quien más lo necesita, pero ignoran que las víctimas del cambio climático seremos las poblaciones situadas en regiones tropicales, los más pobres, los campesinos que dependen eh, de la lluvia directamente, que no tienen sistemas de riego sofisticados, de tal manera que en el capítulo buscaré hacer un equilibrio con las herramientas de la epistemología que busca siempre la creencia justificada, eh, y en este caso ver que hay falacias, hay sofistas llamados escépticos o llamados críticos, y por otro lado hay posiciones más razonables que otras, y bueno, hacia allá se dirige mi capítulo. No sé si me pueden orientar de qué alcanzaron a escuchar o para ver si puedo complementar un poco más, Sí, pero estábamos en los escépticos, ¿no? En las diversas este, eh, posiciones, era esa la diapositiva. Así que eh, es desde ya, ahí. Ahora lo que pareciera que nos faltaría un poquito más es comentar ¿no? Los vicios de carácter y virtudes epistémicas, ¿no? Eso sí, nos faltaría para completar.
Claro, yo veo a los críticos como movidos por el resentimiento, a muchos de ellos en el sur global, en nuestros países, cuando creen que la ciencia del IPCC es ciencia del norte, a pesar de que en el IPCC hay científicos argentinos, mexicanos, de la India, de África, y sobre todo que el cambio climático nos afectará proporcionalmente más a nosotros. Y en el caso de los vicios y virtudes epistémicas de los escépticos, pues son científicos que no alcanzaron han perdido un poco la carrera por los premios Nobel, por los grandes reconocimientos internacionales y se convierten en gente que torpedea al IPCC con, con críticas, pues yo diría de mala fe, y doy ejemplos de ello en el artículo diciendo no es razonable exigir de estas instituciones, pues, y eso ya lo decía Aristóteles. Aristóteles decía, el demagogo, eh, quien ataca al matemático, al experto en cuestiones de la guerra, el sofista que lo ataca por la mera vocación de atacar, por la mera intención de destruir, pues no está haciendo argumentación. Y bueno, tomo este tipo de consejos para decir la ciencia del clima, claro, tiene que ser menos burocrática, sí identifico algunos problemas de esta Big Science que de pronto censura a los críticos bien intencionados. Entonces hay que encontrar un equilibrio, a eso me voy a referir. Gracias. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, claro, normalmente sucede que los 20 minutos no alcanzan para desarrollar todo, así que por eso siempre tenemos los minutos complementarios. Así que bueno, te pido que cierres el power y así continuamos. Y y entonces abrimos los minutos para los comentarios, etcétera. Eh, Así que está abierto, los que deseen preguntar algo, se activan el audio Sí, y yo quería participan. preguntar algo, Celina. Sí, adelante. Eh, Normalmente o sea, yo he escuchado los escépticos o negacionistas argumentan de que los cambios climáticos se han dado siempre, ¿verdad? En toda la historia de la Tierra, en las eras geológicas, y que esto es apenas un cambio climático como los anteriores. Entonces, esa argumentación, ¿cómo podemos refutar, digamos, desde otra postura? Sí, muchas gracias, Elso. Tienes razón y eso no lo había mencionado en el capítulo, ese tipo de escépticos, pero se puede claramente refutar. Yo en mis clases he leído a los historiadores del clima, como Brian Fagan, y anteriores calentamientos o anteriores enfriamientos, pues respondían a circunstancias distintas. Por ejemplo, en el periodo medieval, en el siglo XII, las grandes catedrales coinciden con años de bonanza agrícola. Y entonces se pudieron construir esos grandes edificios porque había efectivamente más recursos y la gente podía destinarlos a ello. Y eso, a esto siguió el llamado la pequeña edad de hielo, que fueron algunos siglos en Europa hasta el siglo XIX, que fueron más fríos. Y sabemos que en el pasado, la era de hielo, que pues surgió el ser humano en gran medida como cazador-recolector en estas épocas de megafauna y mayor frío, respondía a otros variaciones naturales del clima, pero hoy la probabilidad de que el calentamiento no esté relacionado con los gases de efecto invernadero en la atmósfera es ínfima. Simplemente considera que tenemos los niveles de CO2, de dióxido de carbono,
más altos en los últimos 2 millones de años. Y ese CO2, pues es el emitido por la revolución industrial, por nuestras máquinas de gasolina, de diésel, de carbón mineral. Y existen otros criterios para determinar que el actual calentamiento global que produce un cambio climático es producido por el hombre, es antropogénico, y yo creo que pues, es imposible hoy, en 2023, eh, negar que ese es el origen, ¿no? Gracias. Yo quería también hacer una consideración y una pregunta. Con respecto a una cierta forma de negacionismo, llamémosle así, o de escepticismo. Eh, y me sucedió, no fui yo la directa escucha de esto, me lo contó el director de un museo de minerales en Madrid, que tiene cosas que que han encontrado en las minas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, huesos del oso ibérico que está desaparecido. En otros salones había una serie de imágenes de animales que corren peligro de extinción, entre ellos algunos otros osos que también se encontraron huesos en minas, aunque no en España, y estaba también una imagen de un pingüino emperador, eh, que es un animal que está sí, en peligro de extinción porque no encuentra la comida adecuada en estos momentos por ciertos cambios en los mares del sur. Entonces yo dije así emotivamente, qué pena me dan estos pingüinos que corren el riesgo de desaparecer porque está desapareciendo por el aumento del agua de mar y también un deshielo, ¿no? de las zonas antárticas. Qué pena me da. No sé qué opina usted, pero bueno, me dice, claro, a mí también en principio me dan pena, pero curiosamente los biólogos tienen otra visión. Y esto es lo que quería comentar. Me contaba este director. Hace 2 semanas vino un biólogo muy importante que estudia los cambios biológicos en relación a este calentamiento global del mar y ellos han investigado que si bien es cierto que han desaparecido algunas especies de peces o de crustáceos que requerían una alimentación que ya no la pueden tener, y ese sería el caso de los pingüinos eventualmente, pero que al contrario hay 200 nuevas especies de bacterias marinas que han aparecido eh, precisamente por el aumento de, La de temperatura. la temperatura, perdón, del mar. Entonces, comentaba este director, desde el punto de vista de los biólogos, según parece, no de nosotros que somos ingenieros de minas, sino de los biólogos, en realidad no hay tal ecocidio porque algunas especies desaparecen, pero muchas más aparecen. Y yo dije, pero para mí, lo siento, le digo, no es lo mismo. Y entonces él me contestó, claro, sí, yo la entiendo y pienso que usted se está refiriendo a que desde el punto de vista del filum, o sea, de la perfección del filum animal, estas bacterias son muy inferiores a un pingüino. Y entonces yo le contesté, mire, yo no sé si eso es así, porque también esta teoría de la superioridad del filum puede ser cuestionada científicamente con el argumento de que en realidad es antropocéntrica. Nosotros medimos a los animales en función de cuánto se alejan o se acercan de nosotros. Pero lo que yo quisiera decirle, y ahora lo digo porque el director me escuchó y nada más, creo que esta observación es válida. O sea, si es verdad que los hombres hemos tenido algo que ver en todo este cambio y que
por causa de lo que hemos hecho, muchas especies han desaparecido, no solo las que están desapareciendo por el cambio climático, sino las que hemos exterminado, ¿no? Por caza, por lo que sea. Entonces, también es verdad que tenemos derecho, los seres humanos, a plantearnos qué tanto a nosotros mismos nos perjudica la desaparición de los animales que son nuestro entorno. Como decía, qué lindo Seuss, ¿no? Con que decían nosotros, para nosotros los animales de la pradera son nuestros hermanos, ¿no? Entonces, claro, a mí no me es indiferente que desaparezcan los pingüinos o los gatos o los perros y aparezcan 1 millón de especies nuevas de bacterias. A mí como ser humano no me es indiferente. Pienso que este es también un argumento que debería entrar ya que estamos hablando del antropocentrismo, en estas discusiones. Bueno, era lo que te quería comentar y preguntar. Sí, gracias, Elina. En realidad yo casi no menciono en el capítulo el tema de la pérdida de biodiversidad, pero sí hay algo llamado las grandes extinciones de masas. Y entonces creo que a los biólogos sí les importa cuando desaparecen prácticamente todas las especies en una época y vuelve a comenzar la evolución sobre bases nuevas con las pocas que sobrevivieron. Y eso ha ocurrido unas cuantas veces en la historia del planeta. Y apenas estamos empezando en esta nueva extinción de masas, pero bueno, en el caso de mi capítulo es antropocéntrico en el sentido de que va a pensar describir los problemas del cambio climático como una amenaza contra la civilización humana, ni siquiera contra la humanidad, porque somos 8.000 millones y quizás si colapsa la civilización, pues seguiremos como cazadores o quién sabe, en condiciones distópicas, pero fuera de la civilización como la conocemos. Mi preocupación en este capítulo es la gravedad del cambio climático para la civilización humana. Pero pues sí, los otros temas están ahí, es verdad que se podrían discutir. Como tú interesantemente nos dices, sí, es claro que algunos beneficiados hay del cambio climático, sí, bacterias y mosquitos las enfermedades tropicales se van a propagar por el mundo. Es uno de los efectos del cambio climático. Vamos entonces ahora a la segunda ponencia de esta mesa de temas generales, a cargo de Miguel Andrés Brenner, que es de Argentina, filósofo y un experto en educación, y su ponencia se titula La ley mata, el espíritu vivifica, una ley de educación ambiental. Escuchamos, Andrés. Sí, en Argentina, recién en el 2021 se establece a nivel nacional una ley de educación ambiental. Yo diría, bienvenida esa ley, aunque tarde, pero no importa, más vale tarde que nunca. Igualmente, el título fue inspirado de un pasaje de la segunda carta a los Corintios de San Pablo, iniciando el título de la ponencia con la ley mata, el espíritu vivifica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Simplemente lo siguiente, esta ley me parece muy auspiciosa, aunque como antes dije, más vale tarde que nunca. Pero sí intento atravesarla desde un punto de vista crítico propositivo. Y a partir de aquí valen los siguientes cuestionamientos. Por una parte, en la ley aparece el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo, en realidad,
proviene del desarrollismo propio de los años 50 en adelante, con una mirada eficientista. Surge con la CEPAL. Este concepto ha quedado residualmente como cliché en nuestras mentes, más allá de su origen ideológico. Aparenta como si algún rollo plegado se desenrollara y lo usamos lingüísticamente para cualquier efecto que consideramos lo amerite. Hasta yo mismo, que soy crítico con el concepto eh, eh, de desarrollo o desarrollismo, lo utilizo en ciertas circunstancias casi espontáneamente, como antes señalé, una especie de cliché que ha quedado en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. Otro concepto que critico es el de desarrollo sustentable, utilizado en variadas oportunidades. ¿Por qué? Porque dentro del capitalismo neoliberal, en que la naturaleza se considera como recurso con fines redituables económicamente, con la consiguiente depredación y lamentable efecto ambiental negativo, ¿cómo se especifica lo sustentable de lo no sustentable? Ya que traspasado el límite, es muy difícil el retorno ante apetitos excesivos de ganancias y ausencia de una firme voluntad política global a efectos de garantizar el respeto a la llamada Madre Tierra. Y a mí lo que se me ocurrió es comparar Argentina con Australia. Puede apreciarse en esta última región una especie de similitud geográfica con nuestro país Argentina, aunque diferencias a favor de aquella región en cuanto a la producción y distribución de los ingresos. Lo interpreto a modo de consecuencia de la historia política de ambas regiones, una con acuerdos políticos básicos a fin de solucionar problemas que se presenten, pero en el caso de nuestro país, ya desde 1810 hasta la actualidad, hay constantes desacuerdos políticos en su historia sin solución de continuidad. Y esta constante en desacuerdos es algo que se vive en la actualidad particularmente de manera muy dramática. Entre tanto, la innovación tecnológica planteada en Australia con mayor éxito respecto a nuestro país, es un concepto que no se aplica en términos generales al cuidado del ambiente, ya que en el ranking comparativo, si bien Australia se encuentra en un mejor posicionamiento que Argentina, existen voces que, a pesar de todo, reclaman por la posibilidad de un desastre ambiental en el continente citado. Es entonces que se apuesta más por el ecocidio. Y si promovemos una movilización política como resistencia, la pregunta es,
si el norte político es quien decide el sujeto de reclamo o de la crítica en favor de los derechos ambientales. Pasa el ejemplo de Greta Thunberg y el ocultamiento o intento de cancelación de tantas voces que aparecen en las comunidades originarias. La otra pregunta que me formulo es la siguiente. ¿Acaso no es antinatural la tan consabida llamada relación cultura-naturaleza? El mismo concepto de naturaleza resulta cuestionable. Es que pareciera algo en el que no hubiera intervenido la mano del hombre. En realidad, la denominada naturaleza es matriz, condición de vida y en particular de vida humana. Por lo tanto, la naturaleza es una construcción social que surge desde el poder hegemónico. Es lo que nuestros ancestros llamaron madre tierra, condición de toda vida. Más aún, en la narrativa de la creación, en el Génesis, Adán con M final, en castellano se dice Adán, Adán significa persona. El sustantivo hebreo Adán generalmente denota ser humano, humanidad. El término también se usa para el individuo masculino en la narrativa de la creación. Hay un juego de palabras entre Adán, ser humano, y Adamá, suelo o tierra. El ser humano, Adán, y la tierra, Adamá, no están lejos de los animales, de las plantas y del humus, ya que comparten el mismo sustrato del que se nutren y del que provienen. En el Génesis, la humanidad como el humus sale del suelo. Humildad y humus comparten la raíz, al igual que el ser humano y la tierra. Humilde es quien proviene del humus, del suelo. Humilde es quien encuentra sustento en lo pequeño, en lo oculto, en lo terreno. Humilde es, en definitiva, quien germina y crece en el humus, en esa capa fértil del suelo donde nace la vida. Desde el presente, esta explicación, si bien hay diferencias entre el ser humano y la naturaleza, esta última no podría comprenderse como tal sin más, pues existe una unidad constitutiva. Y es en el origen del mal como aparece en el segundo relato de la creación, capítulo 2 del libro de Génesis, donde se presenta al hombre tratando la tierra con sentido de omnipotencia, querer ser como dioses, ausencia de su cuidado que redunda en la ausencia del cuidado del otro hasta su destrucción. Esto último se patentiza a continuación en el capítulo 3 del libro del Génesis, con el relato del asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Cuando Dios pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde elusivamente afirmando, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Es que en realidad sí lo es. Otra pregunta que se me ocurre al respecto de la ley mencionada es si tienen sentido los derechos de la naturaleza, o sea, bajo una concepción jurídica. No es cuestión de ampliar jurídicamente derechos, más bien de luchar comunitariamente por la dignidad del ser humano. Así la ley o norma sería una consecuencia.
En tal sentido, ¿no resulta hueca la palabra ampliación de derechos tan utilizada en los progresismos latinoamericanos? Si la ley es producto de las circunstancias que nos acosan y no de una lucha frontal contra quienes defecan el universo, aunque individualmente se muestren pulcros, aseándose todos los días, típica pulcritud de clase media, esa ley poca fuerza tendría y sería una manera para dejar tranquilas a nuestras conciencias. La conciencia educativa se concretiza en la organización y lucha en contra de los depredadores del universo, que tienen nombre y apellido. Juan Pérez, gerente de X empresa, cita en tal lugar, con ganancias en tales y cuales paraísos fiscales, que lesionan a determinadas personas y en determinados espacios. Si se nos enseña que todos somos responsables de la misma manera, nadie lo es. Y este nadie es una especie de chip incorporados en la mente de todos para ocultar la hiperresponsabilidad de algunos. La materialización de una ley debe enfatizar que la responsabilidad de un alumno no es la misma que la de quien defeca el universo. Hacer recaer la responsabilidad del cuidado en el eslabón más débil de la cadena es una hipocresía. Desde estos planteos reafirmamos la necesidad de una educación ambiental en las escuelas. Empero, eso no es óbice para plantear dudas en función de una amplitud de miradas, de entrever sus limitaciones y la potenciación educativa en tal sentido. A partir de aquí, es posible suscitar discusiones, debate público que favorece el perfil democrático de nuestra convivencia. No es fácil, pero factible. Y aquí el espíritu esperanzador que nos mueve. Desde este lugar se advertirá el sesgo esperanzador que adquiere una educación ambiental auténtica a partir de las raíces de nuestro suelo, considerando su más prístino hedor al decir de Rodolfo Kusch. Y más que palabras vacías o huecas, se constituye en hálito de vida humana, porque, como no me canso de decir, el ser humano es vida que crea vida, en palabras del mismo Carlos Marx, expresión que no ha sido puesta en el tapete durante múltiples oportunidades. Obviamente, estar en la escuela y hacer este tipo de planteos desde el punto de vista pedagógico didáctico puede llegar a ocasionar problemas, puede llegar a ocasionar tensiones. Pero la mayor tensión es el ecocidio en el cual estamos inmersos con una posibilidad muy factible. Simplemente este es un resumen de un planteo que en el escrito original, en fin, reduje para esta exposición. Espero haber cumplimentado con el tiempo que se me ha asignado. Muchas gracias, Andrés. Exactamente, faltan 2 minutos para los 20. Así que entonces abrimos la parte de preguntas, comentarios, etcétera. Y yo, a querer quién está pidiendo, alguien que pida
la palabra, sí, creo que es Bernardo. Sí, No sé si hay alguien más. Bernardo, luego vamos a terminar lo tuyo, sí, pero bueno, ahora estábamos a en esta, Miguel. hacia adelante. Sí, yo a Miguel quisiera comentarle que me gustó muchísimo lo que acaba de presentar. Simplemente le diría que junto al problema del 10% o 1% depredador, como tú consideres al capital o como lo llames, existen dos problemas independientes adicionales que somos 8.000 millones de seres humanos y por otro lado vivimos día a día con una tecnología que funciona con hidrocarburos. Entonces yo creo que hay tres grandes problemas. Tú abordas uno, está el capitalismo, está ese 1% o 10% o como definas al capital, que es algo terrible, pero la educación ambiental no podría ignorar los otros dos aspectos de este trilema. Es uno, 8.000 millones de seres humanos usando un tipo de tecnología que ha probado durante este siglo y medio estar produciendo una catástrofe. Ese es un problema independiente y aunque hubiera un estado socialista mundial o anarquista mundial o anticapitalista mundial, mientras siguiéramos siendo 8.000 millones de seres humanos usando motores de combustión interna, pues estaríamos también enfilados hacia la catástrofe. Ese es mi comentario a tu gran, eh, sí, texto. ¿Hay alguna otra comentario o pregunta? Así sobre este tema contesta todo junto. Yo quisiera hacer dos pequeños comentarios. Primero, me gustó mucho, por supuesto, esta reflexión acerca de la Biblia, que es una tradición, diríamos así, uránica, ¿no? De los dioses uránicos, monoteísmos occidentales, en la cual se puede apreciar esta relación de Adán, tierra, con la naturaleza, pero que pareciera a lo largo de la historia de estas religiones haberse perdido esta relación inicial en favor de un mayor androcentrismo o antropocentrismo, ¿no? Y esto lo digo en coincidencia con lo que dice Bernardo. Las religiones han propiciado siempre un aumento, las religiones uránicas, un aumento sin límites de la población mundial y hoy, claro, estamos viendo que todos consideran tener, y también la civilización occidental considera que todos tenemos los mismos derechos, entonces todos tienen el derecho de usar un combustible y un combustible barato, ¿no? De hecho, es lo que propone Rusia, por ejemplo, o China, que no son teóricamente capitalistas, ¿no? En el sentido occidental. O sea que me parece que también aquí hay ese punto de las religiones que sería interesante comentar, y sobre todo en función de una corriente muy actual que es el ecofeminismo, eh, que cambia un poco el polo en el sentido de volver a la madre tierra, a la diosa, a la función protectora de la mujer que no es depredadora, etcétera, pero que me parece que está en el mismo problema que es el que señala Bernardo, ¿no? Esto es un comentario. El otro comentario que quiero hacer es y que también va un poco en relación a lo que dijo Bernardo, es que en mi impresión hay una cuestión, yo diría casi de fe, tanto en los que admiten y se horrorizan del cambio climático como entre los que lo niegan de una manera radical. Me parece que hay una serie de inconsecuencias en los argumentos de ambos. Por ejemplo, yo estoy en un chat de, diríamos, de personas que están en contra de todos los sistemas actuales, en contra del capitalismo neoliberal, odian el capitalismo liberal, están en contra de las vacunas para el COVID, están en contra de todo el uso y por supuesto de los negacionistas del cambio climático. Pero sucede, por ejemplo, que dicen no, porque son satánicos, la Unión Europea, los Estados Unidos, y defienden a Putin,
cuando en realidad Putin está promoviendo justamente vender el petróleo más barato y se burla de las energías no, eh, de las energías, las energías renovables, ¿no? Las energías no tradicionales. De modo que pareciera que también hay un problema como de un a priori ideológico que, en mi modesto opinión, está eh, impidiendo una visión más equilibrada, no solamente de la realidad, sino también de qué podemos hacer para mejorarla. En realidad es un comentario que apunta tanto a Miguel como a Bernardo, ¿no? Así que cualquiera de los dos me parece que podría comentarlo. Bueno, es lo que yo quería decir, no sé si hay alguien más, o entonces le damos la palabra a Andrés para que haga su propio comentario. Eh, Simplemente quiero señalar que no hice mis planteos desde el ecofeminismo, no es que lo esté negando, hay cosas que me resultan aceptables, otras que no. Es que considero, me gusta más que hablar de naturaleza, hablar de las condiciones que posibilitan la vida y en particular la vida humana. Y lo que dice Bernardo es muy cierto en cuanto a los hidrocarburos, pero estamos en un sistema capitalista y el mismo sistema chino que políticamente se dice comunista, que creo que de comunista no tiene nada, exige adecuarse a las reglas de este capitalismo. En el caso de Argentina, exige que Argentina, si quiere pedir algún préstamo al BRICS, se adecue a las normas del Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que hay una competencia entre China y Estados Unidos, pero siempre dentro del sistema capitalista. Y entiendo la economía desde un modo no capitalista, como un sistema de relaciones humanas que tiende a resolver las necesidades materiales de los seres humanos. Y desde el punto de vista capitalista, que es el sistema en el que estamos, tanto China como Rusia, como Argentina, como Estados Unidos, eh, se tiende a la constante acumulación de tasa de ganancias. Y entonces hay una tendencia de hecho a la disociación entre innovación tecnológica y respeto a la diversidad ambiental. Ese tipo de disociación se ve hasta en el avance de la inteligencia artificial, avance que se dirige hacia ciertos tópicos, algunos muy valorables, otros nada valorables, pero hay tópicos que directamente no se consideran. Si yo ando con mi automóvil, con mi GPS, hasta puedo detectar si hay un radar móvil o no que controla la velocidad de mi automóvil. Pero desde la inteligencia artificial eh, no se ha diseñado algún GPS para detectar, por ejemplo, eh, focos ígneos en las grandes eh, zonas boscosas, selváticas, como por ejemplo el Amazonas, porque eso no es redituable. En el caso de los hidrocarburos, hasta este momento es redituable y entonces no interesa afectar el futuro
de las próximas generaciones, aunque sea de nuestros propios hijos. Eh, Estoy de acuerdo con lo que dice Bernardo, pero lo relaciono al sistema económico-político en el que estamos viviendo. Yo preferiría no hablar de naturaleza, naturaleza sería considerarla como un recurso, sino preferiría hablar como las condiciones que posibilitan la existencia humana. Y desde ahí hablo de la madre tierra. Eh, me acuerdo, me acuerdo, eh, ay, se me fue el nombre de sí, del hace poco fallecido padre Canone. Una vez le pregunté eh, por qué eh, en América Latina el símbolo de María Virgen eh, pegó tan fuerte. Y le dije, ¿estoy en lo correcto? Porque se lo asocia a la Madre Tierra y me dijo que sí. Y termino con una anécdota. Eh, el editor de una revista, creo que se llama Voces en Educación, en México, que me publicó un texto sobre Paulo Freire. eh, Le expliqué eh, que cada vez que visitaba la Basílica de Guadalupe, me quebraba, me emocionaba. Y yo no tengo una espiritualidad mariana. Y entonces Víctor, el responsable de esta revista, y con esto termino, me respondió, en México no todos somos católicos, pero todos somos guadalupanos. Terminé. Entonces, vamos ahora a presentar la tercera ponencia de esta primera mesa de temas generales, que es una ponencia que han realizado en conjunto dos químicos paraguayos, que son Gustavo Brosón y Celso Mora, y que se titula eh, Aspectos sociales, pedagógicos y epistemológicos de la química verde. Entonces, los escuchamos, Gustavo y Celso. Gracias, Elina. Buenos días a todos. Bueno, vamos a compartir el trabajo que realicé con Gustavo para nuestro capítulo, que trata sobre la química verde. Celina, ¿podés habilitarme para compartir la pantalla, Sí, sí, por favor? sí, ya está, ya se ve. Bueno, como dijo la doctora Celina, el tema que presentamos hoy, aprovechando que es el Día del Ambiente, son los aspectos sociales, pedagógicos y epistemológicos de la química verde. Entonces, encaramos de dos maneras. Primero, una revisión teórica y entrevista a expertos en el tema, en el ambiente. Y la segunda parte, una práctica innovadora en el país, en el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, que nos va a exponer el compañero Gustavo. Bueno, entonces el tema química verde analizamos desde una revisión bibliográfica y consultamos a expertos en el campo, quienes se desempeñan sobre todo en docencia e investigación, tanto en educación media como en educación superior. Las especialidades de estos expertos eh, comprende carreras tales como bioquímica, ingeniería química, ingeniería en ecología humana, ingeniería ambiental, química
y biología. Y como les dije, la experiencia relacionada con el cuidado del ambiente, en particular la remediación de la calidad del agua mediante procesos no químicos que se realizan en el CENI. Desde el punto de vista pedagógico, analizamos el plan de estudio de una cátedra en un centro educativo del país que busca estar en la vanguardia en el tema de química verde. Y nos encontramos que a nivel del programa oficial del Ministerio de Educación y Ciencias es como un currículum oculto, no figura dentro de los programas curriculares de química. Bien, ¿qué dicen los expertos en relación, cuál es la visión de la química verde de los expertos entrevistados? Lo definen como la química proambientalista, cuyo propósito es reducir el impacto negativo en los ecosistemas. También se conoce como química sustentable o química amigable con el ambiente, de tal modo a disminuir el uso y la formación de sustancias perjudiciales. Según algunos piensan que la química verde no debe enseñarse de manera tradicional, sino a través de enfoques activos basados en proyectos. Y es lo que encontramos en la indagación de cómo se aborda el tema de química verde a nivel oficial. Sobre todo lo que realizan lo hacen a través de tecnología de la energía o directamente en la presentación de proyectos para terminar en la educación media. Otros actores dicen que la química verde implica la aplicación de la química en diversos procesos con el objetivo de generar productos o resultados que sean seguros para los seres vivos, directamente e indirectamente para todo el ambiente, contribuyendo a preservar las especies en diversos ecosistemas, aumentando la eficiencia y minimizando fugas o pérdidas. El desarrollo sustentable depende de la utilización de recursos y del cuidado del ambiente. La química verde busca minimizar el empleo de sustancias químicas dañinas. Y ese concepto verde busca promover y procesar sustancias o procesos menos perjudiciales en para nuestro ambiente. Sin embargo, encontramos que este concepto no es muy conocido en nuestro país. La química verde se basa en principios de sostenibilidad, utilizando fuentes renovables para la obtención de productos, evitando la emisión de sustancias peligrosas o dañinas, mitigar impactos, utilizando conocimientos científicos y técnicos sobre elementos químicos que los componen para comprender su comportamiento. Dentro del capítulo, precisamente nosotros encaramos lo que se llama la unidad cero. ¿Por qué unidad cero? Porque es un tema totalmente, digamos, no visualizado ni objetivado dentro de los programas oficiales. Y nos llamó la atención que en la institución donde hacen, donde aplican, donde tratan de enseñar química verde, lo denominaron química cero, unidad cero, y nos pareció muy representativo de la realidad en nuestro país. Por eso desarrollamos toda una parte del capítulo como unidad cero. Gustavo, adelante, si podrías continuar. Buenos días. Estoy con un pequeño problema de internet, pido disculpas. Voy a pasar a hablarle un poco de la experiencia del CEMIT. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Sí, Yo te pregunto, perfectamente. Gustavo. Genial, genial, gracias. Bueno, en el capítulo habíamos hablado que el CEMIT, el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, está hace unos años ya trabajando en investigar los rendimientos de una práctica que se vino haciendo en asociación con una empresa privada, la cual es Tecnoambiental, que es una consultora medioambiental que vino a desarrollar prototipos de islas flotantes y humedales artificiales con la Tifa dominguensis, que son la totora, como lo llamamos aquí coloquialmente. Bueno, voy a explicar que el CEMIT, es un centro de referencia en cuanto a monitoreo de calidad de agua a nivel país. Tanto así que es un laboratorio de referencia para el MADES, que es el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta parte del capítulo hablamos como química verde, aquel proceso donde de alguna u otra manera busca reemplazar la cantidad de químicos que se utiliza para el tratamiento de las aguas. Y eso lo hacemos a través de la fitorremediación. Como yo le había explicado, las totoras tienen un poder absorbente interesante que se vienen trabajando ya en varias publicaciones desde el CEMIT. Una de ellas, en base a tratamiento de aguas residuales generado en un parque de una ciudad. Ese trabajo fue publicado en el Global Journal of Environmental Science en el año 2019, creo que es 2020. Y también tenemos otras publicaciones que se habían publicado sobre efluentes hospitalarios. Lo importante de este sistema que se propone es que se llegaron a resultados de hasta 80% de remoción de contaminantes, que es un número auspicioso porque esto indica que los tratamientos convencionales químicos pueden ir sustituyéndose o complementándose de tal modo a que el impacto de utilizar más productos químicos sea menor. Y eso es prácticamente lo que se explica en este capítulo y se citan las distintas publicaciones. Es importante hablar de los valores de nitrógeno, de fósforo y coliformes fecales que pudieron ser disminuidos durante los estudios. Nada más, profe, continúas vos. Muchas gracias. Bueno, penosamente creo que la proyección no se vio toda, pero básicamente es eso lo que trabajamos acá y creemos que es una representación de lo que se hace a nivel país en este tema. Así que estamos abiertos a las consultas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, abrimos las preguntas, los comentarios. ¿Alguien quiere decir algo de los presentes? Se nos fue Mario Mejía, que había entrado y se desconectó. Bueno, em, yo quería hacer una pregunta sobre esa parte de la exposición en que dijeron hablan los expertos. Me parece que, tal vez yo no entendí del todo bien, me parece que la discusión entre los expertos es acerca de si es lo que podríamos llamar como concepto o como denominación química verde tiene que ver fundamentalmente con medidas de crecimiento o de producción sustentable, o tiene que ver con la idea de digamos, un poco siguiendo a la línea de lo que había planteado Bernardo, ¿no? La otra alternativa, que es si tiene que ver con la idea de un reemplazo de las formas tradicionales o del tipo de producción anterior. Para poner un ejemplo que se discute en Argentina, eh, no es tanto eliminar los combustibles, no usar auto y usar la bicicleta, que digamos, la propuesta extrema de los más ambientalistas, sino que la discusión está bueno,
tratar de lograr una reducción del uso de combustible fósil, sin reemplazarlo por otro, sino directamente, bueno, justamente reemplazar algunas, algunas actividades o reemplazar esos motores por otro tipo de motores, o bien decir, bueno, vamos a seguir utilizando combustible, pero en lugar de ser el combustible fósil, vamos a usar el biocombustible. Acá en Argentina es una discusión bastante interesante. No la llamamos, o yo por lo menos no estoy muy al tanto de si se la llama química verde, pero es el tipo de disputas que hay, ¿no? Entonces quería preguntar cómo se entiende esto que ustedes mencionaron de las diversas miradas de los especialistas en cuanto a lo que se está haciendo en Paraguay. Sí, Celina, justamente ese fue el abordaje que hicimos. ¿Cuál es la interpretación de estos especialistas respecto a la química verde? ¿Cuál es el concepto que ellos mismos tienen de química verde para abordar después el aspecto de docencia o el aspecto de comunicación a la sociedad? Precisamente esa fue la pregunta. ¿Cuál es el concepto que estos especialistas o qué entendían ellos por química verde? Y ahí tuvimos esa, digamos lo que resumimos en el cuadro, donde la gran mayoría decía que era mitigar los efectos de las sustancias químicas nocivas para el medio ambiente. Esa fue el abordaje. Bueno, muchas gracias.